Continuamos. Estamos viendo los cambios, los principales impactos ambientales causados por el ser humano y vamos a empezar por el cambio climático. Bien, cambios climáticos en la Tierra. Esto es importante porque cambios climáticos en la Tierra han ocurrido muchísimos a lo largo de sus 4.600 millones de años de existencia. Pues el tiempo, el clima de la Tierra ha pasado desde épocas en las que esto era un congelador en general, casi todo el planeta, a épocas en las que el clima era totalmente tropical en casi todo el planeta. O sea, ha habido muchos cambios, ¿vale? Muchísimos. Ha pasado por etapas más frías, más cálidas. Ocurrieron por lo menos 5 glaciaciones desde que existe la Tierra. Las glaciaciones son periodos de un frío bastante grande, temperaturas muy bajas en general, aumento de glaciares en la superficie. Hubo algunas glaciaciones en las que una de las primeras de ellas, en las que la Tierra se llamó glaciación Tierra Bola de Nieve, porque era literalmente había nieve casi hasta nivel del Ecuador, ¿vale? O sea, superficie cubierta de hielo, de nieve, de glaciar. Y evidentemente, si hay mucha hidrosfera congelada, la hidrosfera líquida es menor. Entonces, cuando hay muchos glaciares, el nivel del mar está más bajo. Cuando se derrite el hielo de los glaciares, sube el nivel del mar, ¿vale? Cada glaciación puede durar varios millones de años. O sea, no es decir, uy, hace fresquito durante un año. No, no, no. Dura mucho. ¿Qué pasa? Que no en todo ese tiempo hace siempre el mismo frío, ¿vale? Se van alternando periodos glaciares muy fríos y periodos interglaciares en donde, bueno, pues no hace tanto frío, hay temperaturas más moderadas. ¿Por qué se desencadena esa glaciación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué por qué la Tierra tiende a enfriarse tanto? Pues por varias razones. La primera de ellas, las variaciones en la órbita, ¿vale? Tanto la órbita de la Tierra como la inclinación del eje y la orientación del eje de rotación no han permanecido siempre iguales a lo largo de los millones de años que tiene el planeta, ¿vale? Es decir, ha cambiado la órbita, ha cambiado la inclinación del eje, ha cambiado la orientación del eje. ¿Por qué? Pues por influencias gravitatorias de Júpiter, Saturno, el Sol, la Luna. Es decir, en la Tierra, pues bueno, hay perturbaciones gravitatorias porque hay cuerpos de masa enorme relativamente cerca de ella, ¿vale? La órbita terrestre pasa por etapas con más excentricidad. La excentricidad es el grado de estiramiento de la órbita, por decirlo así, ¿vale? Es decir, una órbita muy excéntrica sería esta, donde es poco circular la órbita, es más una elipse. Y cuando es casi una circunferencia, la órbita, entonces se dice que es poco excéntrica, ¿vale? La órbita de la Tierra parece una circunferencia, pero no lo es una elipse, ¿de acuerdo? Tiene dos focos, una de las elipses. Bueno, entonces, claro, cuando varía la órbita, pues bueno, o sea, si la Tierra hace este camino, pues claro, cuando anda por aquí se puede enfriar mucho, ¿vale? Es decir, la distribución de los rayos solares, como llegan, cambia, ¿vale? Y además, eso en cuanto a la excentricidad. El eje de rotación también ha sufrido cambios, no ha estado siempre a 20, o sea, hoy en día el eje de rotación está inclinado a 23,5 grados, pero ha llegado a estar 24,5 grados, 22,5. Entonces, dependiendo de lo inclinado que esté, los rayos solares inciden de una manera o de otra, que influye en el clima, ¿vale? Eh, Cambios. Y luego también algo que le pasa al eje es la precesión, ¿vale? Precesión axial o precesión de los equinoccios es que el eje, a medida que la Tierra rota, el eje no siempre lo tienes así colocado, va haciendo este movimiento como el de una peonza cuando gira, ¿vale? Y eso se nota con el paso de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ahí está la precisión. Es decir, ahora mismo, ¿vale? Pues está orientado así, la estrella polar está aquí, pero en 26.000 años el eje empezará, o sea, pasará y acabará haciendo así, dando la vuelta entera, ¿vale? Bueno, pues todas esas
claro, esas variaciones van a afectar en el clima, ¿vale? Porque claro, si se da en un momento dado que coincide que tienes una órbita un poco más excéntrica, un eje de rotación que no está tan inclinado como habitualmente, y además coincide con que el solsticio de invierno ocurre justo cuando estamos en la zona más lejana al Sol, en el afelio, ¿vale? Pues entonces, claro, se te juntan varias cosas y la probabilidad de que haya frío es mucho mayor, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad de que se desencadene la glaciación, porque claro, estás muy lejos del Sol, si, cuanto la órbita es más excéntrica, más te puedes alejar de él. Entonces, claro, eso favorece la glaciación. Si hay poca inclinación, eh, la mayor inclinación o menor inclinación, si hay poca inclinación, se reparte más el calor del Sol, con lo cual no hay zonas tan cálidas, ¿vale? Bueno, pues todo eso hace que se pueda desencadenar una glaciación. Otra cosa que contribuye a que se desencadene una glaciación, la ubicación de los continentes. Esto es muy importante, ¿vale? Según cómo estén colocaditos, pueden entorpecer el movimiento de agua cálida del ecuador a los polos, es decir, la hidrosfera con sus corrientes oceánicas, la cinta transportadora global, todas estas cosas, con esos movimientos se mezcla el agua helada del océano glacial ártico o antártico con el agua caliente del océano Índico y del Pacífico. Entonces se equilibra las temperaturas. Pero si están los continentes por en medio, interrumpiendo esas corrientes, pues claro, si se entorpece esas corrientes de agua que reparten frío-calor por la hidrosfera, pues entonces se impide que se redistribuya el calor y se favorece que bajen las temperaturas, ¿vale? Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay un continente ubicado en un polo, ¿vale? Como es el caso actual, tenemos la Antártida ahí plantada en el polo sur. Entonces, claro, el movimiento, bueno, está interrumpiendo la Antártida, el movimiento del agua de los polos hacia, ¿vale? Cuando un mar polar está rodeado casi por completo por continentes, que es lo que pasa también en el Polo Norte está, el océano glacial ártico está rodeado por América, por Europa, Asia, ¿vale? Tiene, bueno, tiene poca salida, está, pues eso, ¿no? Esa agua fría, bajar hacia zonas de menor latitud lo tiene complicado, ¿vale? Y eso también pasa cuando en una enorme masa continental ocupa la mayor parte de la zona cálida de la Tierra, el Ecuador. Entonces, cuando se dan esas condiciones, los movimientos del agua para repartir el calor son más difíciles y entonces se favorece una bajada de temperatura, ¿vale? Una glaciación. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, la composición atmosférica. Influye muchísimo en el clima, ¿vale? La presencia de gases invernadero y partículas como las cenizas, el polvo, en suspensión, altera mucho la temperatura global. Por ejemplo, la primera glaciación, que era la primera glaciación conocida, ocurrió porque aparecieron los primeros seres vivos autótrofos y apareció la fotosíntesis. Por tanto, la fotosíntesis captura CO2, ¿vale? Se coge CO2, se expulsa oxígeno, ¿de acuerdo? Y claro, como aparecieron millones y millones de autótrofos, se redujo tanto el CO2 atmosférico que el efecto invernadero, porque el CO2 causa efecto invernadero, ¿vale? Es el principal responsable del efecto invernadero que tenemos en la Tierra, es decir, esa capacidad que tiene la atmósfera para dejar entrar la radiación solar, pero no deja escapar el calor tanto, ¿vale? Por eso estamos más calentitos de lo que deberíamos estar, simplemente por distancia al Sol, ¿vale? Entonces, si quitas todo ese CO2, el efecto invernadero disminuye a lo bestia y las temperaturas bajaron muchísimo. Casi todo el planeta quedó cubierto por el hielo. Por eso se llama la catástrofe del oxígeno, literalmente. O sea, fue un cambio climático bestial. Ríete tú ahora de las emisiones de CO2, ¿vale? O sea, esto fue muy bestia. De repente hay millones y millones de seres vivos que hacen la fotosíntesis, que están retirando toneladas de CO2 de la atmósfera y entonces la bajada de temperatura es bestial, ¿vale? Por tanto, ¿qué sacamos en conclusión de esto? Que evidentemente la Tierra sabe lo que es un cambio climático,
¿vale? O sea, han ocurrido un montón de ellos a lo largo de toda su larga historia. Pero ¿qué pasa? Que el que está ocurriendo hoy en día y del que se habla es el primero de todos esos cambios climáticos que ha habido, que es causado por una única especie de ser vivo, ¿vale? La especie humana. Es decir, nunca hasta ahora se había dado el caso de que el clima global de la Tierra cambiara por la actividad de una única especie, ¿vale? Es primera noticia, primera situación así que se ve en este planeta, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad, ¿vale? Esta glaciación fue responsabilidad de seres vivos, pero no solo de una especie. Es decir, aparecieron muchísimos fotosintéticos, entonces, bueno, pues claro, pero que solamente una especie, los seres humanos, sean los responsables de un cambio climático, pues eso nunca se había visto hasta la fecha. Bueno, en el siguiente punto vamos a explicar un poco más lo que es el efecto invernadero, que ya estábamos hablando de él, porque ese es pues el responsable, es el que va a ocasionar, es el que ocasiona el cambio climático en este caso, ¿vale? Pero eso ya lo veremos en el vídeo siguiente.